gustaría que fuéramos un momentito al capítulo 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y lo veamos en una lectura somera. Yo te debo, pero te pago. Sí, te debo, sé que te debo. Primera de Pedro, si usamos la versión Reina Valera, o está bien, está bien, no hay problema. No hay problema porque lo vamos a leer de la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1. Bien. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el mundo, o por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué podemos decir de la carta de Primera de Pedro? Hay un sinnúmero de cartas en los evangelios o en el Nuevo Testamento, ¿no?, que están destinadas a comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, la carta del apóstol San Pablo a Efesios es a una comunidad, a Corintios es una comunidad, a los Gálatas es una comunidad, a los romanos es una comunidad. Pero hay otras cartas que no están destinadas a una comunidad en per se, ¿verdad? Como lo es precisamente esta carta. Esta carta, cuando uno mira el versículo 1, habla de cristianos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Eso es un mundo, ¿no? Por lo tanto, estas cartas que no tienen una comunidad en particular, se les llama, o una carta universal en algunas Biblias, ¿verdad? Dice la carta universal. En otras se les llama cartas católicas. Y católico significa universal, es lo mismo, ¿verdad? Hay algunos teólogos que hablan son cartas producto del catolicismo emergente, es decir, de los movimientos que se fueron desarrollando dentro de la vida de la iglesia primitiva, que los llevó a que la iglesia siguiera desarrollándose en el mundo gentílico, y así por consiguiente pues hubiera creyentes en tantos lugares, ya fuera de Jerusalén. Ahora, se les llama cartas católicas porque fueron aceptadas como escrituras universales por todas las iglesias. Por eso es que se les llaman cartas universales. O sea, se le aceptó, se le identificó y dijeron, bueno, pues estas cartas son cartas auténticas, cartas aceptadas, cartas que fueron integradas al canon. Y desde luego, pues se entendió que así como Pablo escribió a comunidades en particular, también se escribió a un sinnúmero de comunidades, para que de esta forma los creyentes pudieran tener también información de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Esto de las cartas es como un cuento de nunca acabar. Pues nosotros conocemos estas, ¿verdad? Pero hay una cantidad de cartas que también fueron escritas, y fueron escritas por autores fidedignos, y fueron escritas por hombres que están dentro del marco de la historia de la iglesia. Ya sencillamente no fueron aceptadas, no se incluyeron en el canon, como por ejemplo la carta de Clemente de Roma a los Corintios. Pues esa carta, a pesar de que se conoce de ella, pues no fue aceptada en el canon. Por el otro lado, ¿quién no conoce a Bernabé en las Sagradas Escrituras? Y hay una carta que se vincula, precisamente se denomina de esa forma, la carta de Bernabé, pero tampoco fue aceptada en el canon. ¿Quién no conoce a Ignacio de Antioquía? ¿Verdad? Pero tampoco su carta fue aceptada dentro del canon. Ahora, Primera de Pedro sí fue aceptada dentro del canon, y desde luego se conoce, como ya hemos mencionado, como una carta universal. Y a ojo de buen cubero, ¿no?, como llaman alguna gente, fue escrita por un pastor consolador,
por un pastor que conocía muy bien la doctrina de la iglesia primitiva, y por un pastor que conocía muy bien, tal parece, para no revestirlo de un concepto de una espiritualidad mística, ¿no?, sino para verlo en un contexto llano. Tal parece que este era un autor muy conocedor de los procesos políticos, de los procesos históricos y de las circunstancias del momento. Este es un autor que tiene un pleno dominio, ya sea por conocimiento político o ya sea por inspiración del Espíritu Santo, pero tiene un pleno dominio y un pleno conocimiento de el ambiente en el que está la iglesia inmersa. Y desde luego, no solamente el ambiente de la iglesia inmersa en el presente, sino tiene un pleno conocimiento de lo que le va a suceder próximamente a la iglesia. Él habla, por un lado, de los sufrimientos presentes, de las pruebas presentes, pero también les habla de los sufrimientos que vendrán, de las pruebas que van a venir. Y desde luego, cuando habla de las pruebas que van a venir, les advierte a sus lectores que esto será peor. Ok, ya mismo vamos a bregar con eso. Y les advierte, les dice, les hace saber cómo les van a venir las cosas posteriormente. Y el anuncio que les hace es que lo que viene es peor. Ahora, el contenido de su carta es una carta calurosa, es un pastor con color humano, ¿verdad? Con un elemento humano. Conoce muy bien del sufrimiento, conoce muy bien de la prueba, conoce muy bien de la adversidad, se hace solidario con sus hermanos, se hace solidario con lo que les va a suceder, y dentro del proceso les plantea la única esperanza que la iglesia tiene en ese momento de dolor, de crisis, de persecución, de muerte, de castigo, de cárcel, y es Jesucristo. Es la única esperanza. Claro, como muchas de las cartas y muchos de los documentos bíblicos, por mucho tiempo se creyó, ¿verdad?, que Pedro había escrito la carta, aunque hay una porción inmensa de teólogos que siguen afirmando que Pedro la escribió. Pero en el 1947 un autor, un teólogo llamado Vianney, escribió y planteó que la primera carta de Pedro fue escrita por un seudónimo, y desde luego de ahí en adelante empezaron a surgir una cantidad de teólogos que planteaban la teoría de Vianney de que en efecto sí había sido un seudónimo. Pero por el otro lado hay una serie de teólogos que afirman que Pedro fue el autor de la carta y que la escribió desde Roma en el año 67. Y desde luego esa fecha es importante porque esa fecha vincula a la iglesia del primer siglo en una etapa muy, muy dolorosa y muy agónica. Ahora, ¿cuáles son los planteamientos, verdad? Pues porque podemos hablar más adelante de los planteamientos de aquellos que dicen que Pedro no la escribió, que fue un seudónimo, pero ¿cuál es el planteamiento que encontramos de aquellos autores que dicen que la carta fue escrita por Pedro? Bueno, una de las cosas que se encuentra dentro de la carta
es que hay una esperanza plena en la segunda venida de Jesucristo. Y desde luego, esa esperanza plena en la segunda venida de Jesucristo es un testimonio que la iglesia primitiva utilizó con mucha fuerza, pero con el transcurrir del tiempo se fue perdiendo la fuerza. No porque la iglesia no creyera que Jesucristo iba a venir, sino porque entonces la iglesia empezó a entender que más importante que estar afirmando la segunda venida de Jesucristo era la evangelización del mundo y la proclamación de Jesucristo como Mesías y como Salvador del mundo. Y desde luego, uno de los planteamientos interesantes dentro de esta carta es el énfasis que esta carta tiene con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Y esto hace entonces el que algunos teólogos pues la ubiquen en una fecha temprana, porque desde luego fue después de la resurrección de Jesucristo, fue después de su anunciación de que Él volvería, que la iglesia predicaba no solamente la resurrección de Jesucristo, sino el retorno de Jesucristo. Y desde luego, aún leemos en algunas cartas las instrucciones que se dieron, porque hubo creyentes que entendieron ese concepto, en lugar de inminencia, lo entendieron como de inmediatez. Y hubo creyentes que hasta dejaron de trabajar y dejaron de cumplir con responsabilidades, y hubo que llamarle la atención. Y a otros, obviamente, que por el otro lado cuestionaban que tanto tiempo que decían que iba a venir y que no venía, pues entonces le dijeron: no se preocupe, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo de nuevo a plantear, esto no es que la iglesia dejó de creer en la segunda venida de Jesucristo, porque si nosotros observamos bien, en el año 95 se escribe el documento apocalíptico, y allí aparece precisamente esa gran afirmación que cierra el documento, donde dice: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. No es eso, no es que la iglesia dejó de predicarlo, sino más bien es que la iglesia entendió que su función y su responsabilidad iba más allá de una mera predicación del retorno de Jesucristo. Era afirmar la fe, llevar el mensaje salvador al mundo. Y en ese sentido, pues mirar la carta de Pedro es como ubicarla entonces, decir: pues mira, parece que Pedro se acercaba más a los que predicaron con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Y por lo tanto algunos teólogos van a decir: pues nosotros creemos que esta es una carta que no pasó del año 70. Tuvo que haber sido escrita antes del año 70. Y de hecho, todavía después del año 70, todavía Pablo seguía escribiendo cartas. Lo que entonces hace ubicarla como una carta realmente que tiene un vínculo directo a la persona de Pedro. Y más adelante vamos a ver cómo es que se vincula a Pedro la carta. Ahora, si miramos, por ejemplo, algunos versículos, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1, ¿sí? Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada ¿cuándo? En el tiempo postrero, es decir, segunda venida. Si miramos el verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado ¿qué? Jesucristo, en su segunda venida. Ahí mismo, en el versículo 13, vuelve de nuevo a señalarse
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo ¿qué? Sea manifestado. ¿Ve? Es planteamiento relacionado a la segunda venida. Si vemos el capítulo 2 y versículo 12, capítulo 2 y versículo 12, dice: manteniendo vuestra buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, es decir, segunda venida de Jesucristo. Si miramos el capítulo 4 y versículo 7, vuelve de nuevo Pedro y dice: mas el fin de todas las cosas que se acercan, esa segunda venida de Jesucristo. En eso es que se pensaba cuando se hacía ese discurso, ¿verdad? Si miramos el versículo 13 de ese capítulo, el versículo 13, miramos de nuevo: si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de ¿qué? De su gloria os gocéis con gran alegría. Segunda venida de Jesucristo. Si miramos el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Está planteando que el concepto escatológico de la segunda venida de Jesucristo. Si miramos el capítulo 5, en el versículo 1, vuelve de nuevo a decir: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y si miramos por último el versículo 4, miren cómo dice en el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de ¿qué? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjese que en una sinopsis, ¿verdad?, de todos los capítulos de la carta de Pedro, aparece ese señalamiento claro de la segunda venida de Jesucristo. Esto es lo que hace pensar algunos estudiosos de la Escritura que esta carta es una carta que se escribió antes del 70, y por eso algunos inclusive la fechan hasta en el 65 o en el 67, porque para ellos mantenerse firmes en la fe y vivir fielmente la vida cristiana significaba estar esperando el retorno de Jesucristo. Ahora, como ya dijimos, ese mensaje del retorno de Jesucristo comenzó con una fuerza extraordinaria, pero poco a poco empezó a dejarse a un lado, empezó a perder contundencia. No, como ya mencionamos, no por el hecho de que la iglesia dejara de creer, sino por el hecho de que la iglesia entonces se ocupó de desarrollar una serie de estrategias para poder alcanzar el mundo. Ahora, otra de las cosas que se señala de que esta es una carta cercana a la iglesia primitiva es que en Pedro, en Primera de Pedro, no solamente está presente la segunda venida de Jesucristo, sino que por el otro lado no se cita, no se utiliza la palabra diáconos. No aparece la palabra diáconos, ni aparece tampoco la palabra supervisor o episcopo, ni aparece tampoco el término obispo. Cosa de que si en aquel entonces hubieran existido, de seguro que cuando se estaba haciendo el encabezamiento por una cuestión de deferencia, ¿no?, y de jerarquía, se hubiera hecho referencia a ellos. Lo que hace entonces es acercar, según el planteamiento de los que creen que fue Pedro, acercar la carta a la persona de Pedro. Solo se habla de ancianos, y desde luego este fue el primer título
que la iglesia primitiva utilizó para referirse a aquellos hombres y mujeres que dirigían la iglesia. Era el término que se usaba para los pastores. Interesantemente, todavía al día de hoy, hay organizaciones religiosas que lo siguen usando. Los discípulos utilizan el término anciano, los testigos de Jehová utilizan el término anciano para los que pastorean itinerantemente, porque ellos lo hacen de forma itinerante. Por el otro lado, hay una serie de planteamientos abundantes. Claro, también los que niegan la autoridad de Pedro también tienen sus argumentos, ¿no? Y tienen argumentos abundantes sobre el particular, que más adelante los mencionaremos. Pero yo quiero hablar sobre la abundancia de esta escuela, porque obviamente a la hora de uno predicar, uno no dice primera de un supuesto Pedro, ¿verdad? Uno dice primera de Pedro, punto. Uno no empieza así, primera de sabe Dios quién fue, o de un supuesto Pedro, o de un seudónimo que quiso llamarse Pedro. No dice primera de Pedro. Como hace 2 domingos atrás que yo estuve hablando del apóstol Lucas, yo veía algunos que me miraban como que dice, ¿qué te pasa a ti? Y yo seguí intencionalmente hablando del apóstol Lucas hasta el final. Y al final dije, bueno, yo creo que este ha hecho mucho más que unos que se llaman apóstoles por ahí. Y exigen que se le llamen apóstoles, así que si esos que no han hecho nada exigen que se le llamen apóstoles, este trabajó incansablemente al punto de que hay 2 documentos en la escritura que son de su autoría. Así que punto, yo les digo el apóstol Lucas. Pero hay que hacerlo, ¿no?, con algún tipo de evidencia. Ahora, hay otro elemento mucho más extenso. Yo no sé si ustedes tengan la paciencia de escucharlo en su plenitud, pero la iglesia primitiva desarrolló una serie de discursos que eran fundamentales, que eran puntales de la iglesia, que donde quiera se predicaba, se decía, que donde quiera se proclamaba, se afirmaba. A esa serie de discursos la iglesia les llamó querigmas. Eran los querigmas de la fe, de la fe obviamente incierne dentro del cristianismo. Y es interesante que en el libro de Hechos Lucas menciona estos querigmas de la fe. Pero también es interesante que en Primera de Pedro aparecen los querigmas que la iglesia mencionaba. Entonces, cuando uno los mira, uno dice, óyeme, esto acerca aún más la tesis, ¿no?, de que Primera de Pedro es un documento bien cercano a la iglesia primitiva. No es tan distante como algunos lo plantean. Hay teólogos que inclusive ponen Primera de Pedro por allá por el 2.º siglo, casi a mediados del 2.º siglo. Bueno, tienen el perfecto derecho, ¿verdad? Entonces, esto es reflexión y esto es análisis, esto es planteamiento, pero aquí hay unos argumentos sólidos que lo traen, que lo ponen mucho más cerca. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versos 14 al 16. Yo voy a leer primero los de Hechos y después miramos los de Pedro y vamos a ver esa similitud de esos planteamientos. Hechos capítulo 2, versos 14 al 16. Dice Segunda de Samuel. Ahora digo yo como el cantante ese, no me confunda. Miguelito, de verdad. Yo soy Miguelito, no me confundo. Bueno, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No se olviden de eso, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, verso 12 hasta el 26, pero no lo vamos a leer. No tengamos tal vez que leerlo todo. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, como éste había resuelto ponerle en libertad. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Somos testigos. Dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y si leemos, ¿verdad? Si leemos el capítulo 4, esto es un poquito tedioso, pero es importante que lo veamos, ¿verdad? Capítulo 4, del 8 al 12, versículo 8 al 12. Mire cómo dice aquí, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia que sano. ¿Se están dando cuenta del querigma, del primer querigma? ¿Cuál era el primer querigma de la iglesia? Jesucristo el crucificado es el Señor. ¿Sí? En todo lo que hemos leído está claro. Ese es el primer querigma de la iglesia primitiva. Jesucristo el crucificado es el Señor. Y todo lo que nosotros hacemos de milagros, lo hacemos como resultado ¿de qué? De Él resucitado. O sea, ese es el primer querigma de la iglesia. Ahora, sea notorio a todos vosotros, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el verso 12 dice: y en ningún otro ¿qué? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Este es el primer querigma de la iglesia.
salvación a través de Jesucristo. Se acabó. No hay salvación a través de más nadie. Es a través de Jesucristo. Ese era el primer querigma. Si miramos brevemente, y aquí no lo puedo leer todo, pero si miramos brevemente el capítulo 10, verso 34, capítulo 10, verso 34, de hecho también, sí, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, note bien que todos estos versículos es Pedro hablando, ¿verdad? Dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, cuando nosotros hoy hablamos de que el mensaje tiene que ser cristocéntrico, ese era el primer querigma de la iglesia primitiva. O sea, no puede existir un mensaje evangélico si Cristo no está en él. Por eso, o sea, no puede existir un mensaje evangélico si Cristo no está dentro de ese mensaje. Lo demás es palabrería. Cristo es el centro del mensaje evangélico. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Este es Señor de todos. Dios sigue, para no repetir el mismo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El último versículo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjese bien lo interesante. Ahora, si vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Note bien la similitud del mensaje del Pedro que predica y de esta carta del Pedro que escribe. Dice, bendito el Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese que en este discurso está que aquel primer mensaje de la iglesia, de hecho el primer mensaje que Pedro dio. Por el otro lado, si miramos el verso 10 hasta el verso 12 del mismo capítulo, dice, los profetas que profetizaron, vamos a ver si tienen buena memoria, ¿verdad? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, casi literalmente, como está dicho por el mensaje, por el primer discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Y en el verso 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Y si miramos por último el capítulo 4 y versículo 7 de Primera de Pedro, dice, mas el fin
de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si usted mira el mensaje del Pedro que predica en Hechos y lo compara con el escrito de Primera de Pedro, oigan, si es un seudónimo lo copió muy bien. Ahora, fíjese que está aquí el contenido del primer querigma de la iglesia primitiva. Querigma, queridos, que cuando se mira la carta de Ignacio de Antioquía, que cuando se mira la carta de Bernabé, que cuando se mira las cartas antiguas que no fueron aceptadas en el canon, esos querigmas no aparecen. Se habla de otras cosas, se habla de otras circunstancias, se abona a la experiencia histórica, pero estos querigmas no están. De hecho, Pablo inclusive en sus cartas lo plantea, pero después se envuelve en los problemas administrativos de la iglesia y en resolver los problemas administrativos y teológicos de la iglesia, y prácticamente uno empieza a mirar que Pablo va también dejando el mensaje de estos querigmas, no porque no cree en ellos, es porque tiene que bregar con otras cosas y tiene que atender otras cosas dentro de la vida de la iglesia. Pero ese primer querigma de la iglesia es bien claro, tanto en el discurso de Pedro como en esta carta de Primera de Pedro. El Cristo que fue revelado por los profetas, el Cristo que murió por nuestros pecados, el que resucitó y el que en el nombre de Él se hace milagros y que viene por segunda vez. Ese querigma está bien claro ahí. Ahora, si volvemos de nuevo a mirar otros versiculitos más de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y verso 20 dice, Hechos capítulo 2 y versículo 20, no te preocupes, todo aquí te perdonamos, ya sabemos que no es. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Continúa, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y si miramos el capítulo 3 de Hechos, verso 13 y verso 14, no se me pierda nadie, yo sé que esto es, pero es importante, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, como éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Ahora, si miramos estos versos
y miramos ahora Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21, miren cómo lo escribe. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Note bien el querigma. Siempre que Pedro habló, predicó en Hechos, predicó los querigmas, los 5 querigmas: el Cristo profetizado, el Cristo hecho hombre caminando por Nazaret, el Cristo revelado como Mesías, el que murió y el que resucitó, el que vendrá por segunda vez y el que a través de él se hacen milagros. Fíjense que ese era el querigma de la iglesia. Obviamente esos querigmas fueron reducidos inclusive por la iglesia. Había una iglesia llamada la iglesia Movimiento Cuadrangular, ¿verdad? El movimiento cuadrangular todavía existe, obviamente, sí, y muy fuerte en Estados Unidos, que planteaba 4 elementos del querigma: Cristo salva, sana, bautiza en Espíritu Santo y fuego, y vuelve por segunda vez. O sea, era la forma como se recogieron los querigmas de la iglesia dentro de la iglesia cuadrangular y dentro del movimiento pentecostal prácticamente, y obviamente algunos históricos en algún momento dado también lo recogieron, y así sucesivamente. Si siguiéramos, yo tengo todos los pasajes bíblicos donde Pedro habló en Hechos y donde aparecen los escritos de Pedro. Obviamente se sigue afirmando el mensaje antiguo, el mensaje de la iglesia primitiva en sus primeros años. Esto es lo que hace pensar a algunos teólogos que Primera de Pedro es un documento muy cerca de la iglesia primitiva. Si ustedes quieren, yo se los puedo dar, pero obviamente yo sé que es tedioso, porque estamos hablando prácticamente de los querigmas, de los 5 querigmas, y en todo lo vamos a ver. Ahora, si los quieren anotar, en Hechos capítulo 2, del 22 al 26, en el capítulo 3, versículo 13, en el 4:11, en el 5:30 al 31, y en el 10:39 al 42. De Hechos. Les voy a dar todos los de Hechos. En el 4:5 hasta el 18. En el 5:1. Perdón. En el borre ese 4:5 hasta el 18. Ese no es. Es en Hechos 10:42. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Pues entonces, en Hechos 2, 38 al 39, en el 5:31 y en el 10:43. Y entonces, lo que les voy a dar ahora son los de Pedro. Primera de Pedro 1:21, en el 2:7, en el 2:24, en el 3:22, en el 1:5 al 13,
en el 4 del 5 al 18, en el 5 del 1 al 4, y yo creo que ya prácticamente los tenemos todos. Si usted los compara luego, los toma como asignación, va a ver que todos y cada uno de ellos es Pedro hablando en Hechos, y lo mismo que Pedro decía en Hechos está escrito en Primera de Pedro. Obviamente, para abonar a esa tesis, que Primera de Pedro no es como algunos teólogos plantean, que es un seudónimo, sino que con toda probabilidad fue Pedro mismo. Ahora, vamos a decir algo más que yo creo que es importante también. No solamente está esta evidencia, sino que hubo autores de otros documentos cristianos y de teólogos prominentes que fueron denominados como los padres de la iglesia. Entre ellos, Clemente de Roma, que es del primer siglo. Clemente de Roma es del año 95. Él escribió y planteó que esta carta la había escrito Pedro. Está también Irineo, que es del principio del segundo siglo, pero también predicó y enseñó y citó a Pedro como el autor de la carta. Y está mi simpático mártir Policarpo de Esmirna, a quien yo siempre he admirado. Policarpo de Esmirna, que es también de mediados del segundo siglo. Pero Policarpo, cuando habla de Pedro y habla de los pasajes de Pedro, no habla de un seudónimo. Dice el apóstol Pedro en su carta. Obviamente son autores que citaron la carta de Pedro. Y si citaron estos versos, si citaron estas escrituras, esto demuestra que de alguna manera estos versos ya existían, porque si no hubieran existido, no se hubieran citado. Se citaron porque ya existían. Ahora, hay unas preguntas que uno tiene que hacerse con respecto a la carta, porque desde luego, aún los que creen que Marcos, el Evangelio de Marcos, es un Pedro contando historia, ¿verdad? Pues tienen que resignarse a entender que Pedro pudo haber contado la historia, pero Marcos la escribió en un griego que, ¿qué me dice? ¿Ah? En un griego koiné, que era un griego pueblerino, no era un griego, ¿verdad? Elegante. Así es que si en un griego pueblerino Pedro narró historias y Marcos las escribió en un griego pueblerino, quiere decir entonces que Pedro probablemente sabía algo de griego, pero no como para escribir un documento en griego, mucho menos Primera de Pedro, que está escrito en un griego retórico y en un griego con una gramática estilizada. ¿Ves? Entonces, ahí es donde uno puede ¿qué cosa? Decir, oye, ve acá, aquí. ¿Qué pasó aquí? Porque un pescador de Galilea no podía probablemente hablar de esta forma. Era,
no se inquieten todavía. Sí. No, ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Ahora, si miramos Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 12, dice, ¿por conducto de quién? ¿Verdad? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Así es que contesto la pregunta que me hicieron por aquí, si es una carta a tantos lugares, ¿cómo llegó? Bueno, lo que pasa es que la carta probablemente lo que hizo fue que giró en barco por una circunferencia donde se comenzaba en un punto y se terminaba en el mismo punto. Y entonces Silvano fue la persona responsable de montarse en las embarcaciones de aquel tiempo y seguir transitando con la carta por todos los lugares que en la introducción se menciona: el Ponto, Capadocia, Bitinia, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es interesante es que por conducto de Silvano, es decir, que Pedro, con mucha probabilidad, utilizó a Silvano para que fuera él el que escribiera. Claro, de este Silvano se dice que es el mismo Silas del libro de Hechos, ya que Silvano, en una abreviación simpática, amigable, se mencionaba también como Silas. Si partimos de la premisa de que estamos hablando de este Silvano como Silas y miramos el libro de Hechos, vamos a mirar algunas cosas interesantes de este Silas. Hechos capítulo 15, verso 32, o verso 22 primero, Hechos 15, verso 22, para ir escalonadamente. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Da la impresión que este Silas era un líder prominente dentro de la iglesia. Pero si miramos el verso 27 de ese mismo capítulo, verso 27, dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Lo que quiere decir es que en ese proceso de enviar, ¿verdad?, Silas se destacaba a tal punto que podía hacer asignaciones en nombre de la iglesia, no solamente con Pablo y Bernabé, sino que las podía hacer también que en un grupo más reducido, siendo él entonces la persona responsable del mensaje dado por la iglesia primitiva. Si miramos los versos 37 al 40, verso 37 al 40, dice: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y seguimos por ahí, ¿verdad? Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé
tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a quién, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Lo que quiere decir es que si Pablo perdió a Bernabé, que fue su mentor, que fue su dirigente, pues óigame, si Pablo perdió a Bernabé, que era el experimentado, porque aquí Pablo era un iniciante dentro del ministerio, pues si Pablo perdió a Bernabé y escogió entonces a Silas, desde luego, si perdió a un mentor tan contundente como Bernabé, quiere decir que Silas era ¿qué? Era tan bueno o superior a Bernabé. Lo que pone entonces de manifiesto en que este Silas se convirtió en un líder potencial dentro de la vida de la iglesia primitiva. Y si pasamos al capítulo 16 de Hechos, ¿verdad? Y miramos el capítulo 16 y vemos el verso 19, Hechos 16, 19, dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos a mirar el 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y en el verso 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de ¿quién? De Pablo y de Silas. Y si vemos el verso 37, dice: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Lo que quiere decir es que si Pablo hablaba buen griego, Silas lo hablaba también. Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos quieren expulsar encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Si miramos el capítulo 18 y versículo 5 de Hechos, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Note bien que Silas mantuvo su ministerio vinculado a Pablo. Y termino con Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 19. Segunda de Corintios 1, 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Note bien que él no dice el Cristo que he predicado yo, sino que dice el Cristo que he predicado yo y que lo ha predicado Silas o Silvano y lo ha predicado Timoteo. Ahora bien, ¿a qué conclusión llegan los estudiosos de la Escritura que dicen que esta carta es de Pedro? Pues a una conclusión bien sencilla. Ellos dicen que Pedro le comunicó a Silvano lo que quería decir, y Silvano lo escribió de manera más linda, y eso se hace todavía hasta el día de hoy. Miren, yo les voy a contar algo que yo casi nunca cuento, pero hay que contar. Yo escribo, ¿verdad?
pero mi esposa se graduó de periodismo. Y a los periodistas les enseñan a escribir. Así que después que yo escribo, ella viene y yo deseo que no, pero me desbarata lo que escribo. Y después que lo desbarata, me dice vuelve y hazlo. Y a veces me lo desbarata más de una vez. Porque obviamente ella domina mucho más el arte gramatical que yo. Y eso, pues obviamente, lo hace todo el que escribe un libro. El que escribe un libro, digo, a no ser que sea un excelente, ¿verdad? En el campo gramatical, pues lo escribe él. Pero la inmensa mayoría de los autores de libros, después que escriben, buscan a quién, a varias personas para que le hagan edición, porque desde luego no es lo mismo pensar y escribir que leer y criticar. No es lo mismo. El que se sienta a criticar encuentra para criticar, pone corrección y hace señalamiento y demás. Pues esta es una práctica muy común, muy común. Ahora, fíjese qué interesante que todos los editores pueden editar y todos los que corrigen pueden corregir. Si acaso se llevan una mención en el libro, pero cuando se habla del libro, no se habla del que editó, se habla del autor. Porque a fin de cuentas, el reconocimiento mayor es el que trajo la idea, el que trajo el concepto y el que produjo el manuscrito que esté. Mire, a mí me han dado, yo no sé por qué, pero a mí me han dado algunas personas que han escrito, me han dado sus manuscritos. Mira, yo quiero que me los mire. Y obviamente pues yo he podido hacer mis comentarios sobre el manuscrito, pero lo interesante es que cuando el libro ha salido y me han dado el libro para leer, yo digo, válgame, pero como esto se reconstruyó y se cambió y se transformó, pues porque no es lo mismo sentarse a escribir ideas que sentarse a escribir el documento ya bien pensado y bien analizado. Pero a fin de cuentas los méritos son del autor. Y los defensores de la carta de Pedro, los que creen que esta carta es de autoría de Pedro, dicen Pedro la escribió y punto. Y tuvo que haberla escrito aunque otro la editó. Pues desde luego, ustedes saben que hay un chiste de un predicador que una vez estaba predicando y en su mensaje, predicando del milagro de Pablo y Silas como el paralítico, dijo y el paralítico anduvió y uno que estaba al frente le dijo anduvo bruto. Dice, bueno, anduvió bruto los primeros días, pero después poco a poco se le fueron fortaleciendo las piernas. Y ya sencillamente, bueno, tal vez no, el que escribe no lo escribe de manera correcta, pero siempre habrá quien lo pueda arreglar. Ahora, la otra pregunta tal vez a considerar es los destinatarios de la carta. Fíjese que comienza diciendo, la carta comienza hablando de aquellos que están en el Ponto, Capadocia. Vamos al versículo 1 para no estar adivinando, ¿verdad? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Algunas personas piensan que este concepto de expatriados, ¿verdad?, de la dispersión se refiere a judíos. Hay quienes de primera instancia lo leen y dicen, bueno, pues está hablando de los expatriados, pues ¿qué más expatriados que los judíos, verdad? Que antes se decía que fulano está como el judío errante, que siempre ha habido esa concepción de que no ha habido una persona más errante que el judío. Bueno, pero aquí no necesariamente se refiere al judío.
Los destinatarios de esta carta, que es un extenso territorio del extremo del norte oriental del Asia Menor, estos eran principalmente gentiles, no eran judíos. Ahora, este argumento sirve para los que creen que Pedro no la escribió, porque dicen, bueno, pues si eran gentiles, entonces en el año 70 todavía no podía haber tanto gentil en tanto lugar sirviendo al Señor. Pero por el otro lado, los que creen que Pedro la escribió dicen que la experiencia de Pentecostés fue más o menos en el año 33, y la experiencia de la conversión de Cornelio fue más o menos en el año entre el 33 al 34 o al 35, lo que quiere decir que si estamos hablando de un documento cerca del año 70, en 35 años, óigame, con conversiones de 3.000 y de 5.000 en una sola predicación, es muy probable que sí haya habido un número sustancial de cristianos ya repartidos por el Asia Menor. Y no solamente por el Asia Menor, sino que aquí se están mencionando regiones que están fuera del Asia Menor. Y eso pues muy probablemente sea así. Ahora, lo que es interesante es que la razón por la que se interpreta que son gentiles es por el lenguaje. Si miramos el capítulo 1 y versículo 14, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, si Pedro le hubiera escrito esto a judíos, le hubiera dicho lo que les digo a los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Les digo, bueno, ustedes tenían la ley, tenían los profetas, pero nunca les hubiera dicho que estaban llenos de unos deseos carnales, porque eso estaba en el pensamiento del judío aplicado al mundo gentil, no estaba en el pensamiento del judío para aplicárselo a uno de su nación. Por el otro lado, en el capítulo 4, en el versículo 3 al 4, dice, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a ¿quién? A los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Esto el autor de la carta no se lo hubiera dicho nunca a un judío. Idolatría, jamás. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjense que se está refiriendo a gentiles que abandonaron su estilo de vida mundanal. Si vemos el capítulo 2, en el versículo 9 al versículo 10, dice, mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Un judío no hubiera dicho adquirido, hubiera dicho que pueblo de Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. A los judíos nunca le hubieran dicho eso, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Verso 9, vosotros que en otro tiempo que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Obviamente, estos pasajes bíblicos demuestran a la saciedad que los destinatarios de esta carta eran gentiles. Por el otro lado, el autor de la carta se llama Pedro, y Pedro es un nombre griego, porque en hebreo se llama Simón, no es Pedro, se llama
Simón. Y desde luego, pues, cuando Jesús le cambió a Simón el nombre, obviamente lo llamó fue Roca. Fue Roca. Dentro del contexto hebreo. Lo que pasa es que cuando se hace la traducción al griego, entonces se convierte ese contexto hebreo de Roca ¿en qué? En Petros, que es la traducción en griego. Por el otro lado, aquí no hay aspectos de la ley. Por lo tanto, si no hay aspectos de la ley, pues esto no es una carta de judíos o para judíos. Esto es una carta para gentiles. ¿Bajo qué circunstancia se escribió la carta? Son las 9:15. Y este es el espacio de tiempo que yo doy para alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Todavía necesitamos trabajar la circunstancia y sobre todo la historia triste, la historia dolorosa, la historia que indigna, pero obviamente la carta es el resultado de esa historia. Y por eso se escribió esta carta. Esta es una carta de solidaridad, esta es una carta de empatía, esta es una carta de un hombre que sabe tener corazón de pastor, pero lo enfrenta con una realidad extraordinaria, sin hacer ofrecimientos que no se pueden cumplir. Y a mí eso me maravilla, porque yo creo que el Evangelio no puede ser predicado bajo falsas expectativas. No puede ser predicado bajo falsas expectativas. O sea, una de las grandes preguntas que mucha gente se hace hoy es precisamente como resultado de las falsas expectativas que algunos predicadores han creado. No tiene que ver con el Evangelio, es con cuestiones de ellos personales, donde han ofrecido en nombre del Evangelio cosas que el Evangelio no ofrece. Y a mí me encanta porque este Pedro de esta carta es un Pedro que habla con tal sencillez, con tal claridad, con una fuerza de esperanza extraordinaria, pero no la deposita en falsas expectativas. Mire, a veces la mejor respuesta que uno puede dar es un no sé. Yo no sé. Mire, hay gente que me ha preguntado, me han agarrado las manos, pastor, ¿por qué yo estoy sufriendo? Y mi mejor respuesta, no sé. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, pastor? No sé. Ponerme, como dice el jíbaro, a embelequear como una respuesta me puede convertir en un ser deshumanizante, en un embelequero. Y mire que uno se puede topar con situaciones dolorosas, con padres que pierden hijos, con familias que pierden familias completas, con situaciones que son, óigame, que uno mismo se estremece ante ellas. Y yo creo que lo más honesto es un yo no sé. O sea, cuando uno mira la carta de Pedro, uno ve en un hombre, imagínese, que le está diciendo a su audiencia, le está diciendo, ustedes están pasando por pruebas, pero prepárense que las próximas que vienen son peores. Y tal vez alguien dirá, eso yo no lo recibo. Si viene, viene, aunque no lo reciba. O sea, ahí va a venir la prueba, va a venir la dificultad.
O sea, este autor de esta carta, si no es revelación del Espíritu, cosa que yo no dudo que pudiera ser, es una información que él tiene fidedigna, de que se va a levantar, ¿qué? Una persecución peor sobre los cristianos. Y no le está diciendo, vamos a empezar ahora aquí a clamar que esto lo va a romper Dios y lo va a hacer canto, y usted y yo nos ponemos de acuerdo, y cuando nos ponemos de acuerdo aquí obligamos el cielo allá arriba que haga lo que nosotros exigimos y pedimos acá abajo. No, ya sencillamente dice, lo único que pido es que cuando esto que viene llegue a nosotros estemos firmes en el Señor. Mire, de hecho, en estos días pasados surgió un terremoto en un país centroamericano, está en Costa Rica. Surgió un terremoto y entonces sucede que tomaron en una iglesia pentecostal lo del terremoto. Entonces, mire qué cosa interesante. Mientras hicieron inclusive una tabla comparativa de un centro comercial, llevaron las cámaras a un centro, hubo cámaras en un centro comercial, y en el centro comercial, mientras estaba dando el terremoto, estaba el grito y la histeria y la gente tirada en el piso dando gritos y descontrolados. Y había cámaras en la iglesia, y mientras sucedía el terremoto, la iglesia estaba danzando y cantando y adorando al Señor. Y en lugar de caer en histeria, empezaron a cantar, y esta tierra se moverá, y esta tierra. Entonces la prensa de Costa Rica no podía entender, ¿qué es esto? ¿Cómo que aquellos en el centro comercial? Mejor pásese en la iglesia, no en un centro comercial, es lo que quiere decir eso. Vaya mejor a la iglesia y no al centro comercial. ¿Ya? ¿Cómo es posible que estos en el centro comercial estén en histeria y estos en la iglesia? Que se veían las cámaras y se movía todo el mundo y el pastor casi no se podía sostener. Todos estaban adorando al Señor, y cuando los entrevistan dicen, no, mientras nosotros estamos en esta experiencia de adoración al Señor, no permitimos que ninguna de estas cosas nos afecte. Oiga, y un terremoto de 7.1 por ahí. O sea, eso es lo que uno ve dentro de la carta de Pedro, donde le dice a los creyentes, sí, van a haber momentos difíciles, tal vez las cosas se pongan peor, pero lo que es importante es que la fe no nos falte, que nos mantengamos firmes en el Señor, que por sobre todas las cosas. Hoy yo hablaba con una mujer policía y me dice, pastor, si usted me permite unos minutos, déjeme contarle mi historia. Y me contó una historia casi macabra. Y me dice, ¿sabe algo? Lo extraordinario de todo esto es que el Señor me alcanzó antes de esta situación dolorosa. Y esta situación dolorosa me dolió, me lastimó, me hirió muchísimo, pero óigame, me acercó al Señor. Me acercó tanto al Señor. Pastor, llegaba momentos en que yo sentía el respirar de Dios. Y decía, wow, pues eso es que trata la vida cristiana. Porque, oiga, hay alguna gente que prefieren caer en la trampa del ofertorio, de las ofertas estas fantásticas, pero se les olvida que por más que yo no diga, por más que yo afirme que no lo recibo, llega. O sea, yo quisiera decir que no voy a recibir la muerte, pero ella me va a decir, no te preocupes, yo llego. No te apures, yo llego, no te apures por eso, yo llegaré. Entonces, ¿por qué entonces caer en la trampa de una negación dentro del marco de la fe, a la que muchas veces llamamos fe, cuando es mejor decir, como este Pedro, mis hermanos, estamos pasando por momentos bien difíciles? Si fue por revelación, no lo sé, si fue que se lo dijeron, no lo sé, pero él dice, y las cosas se van a poner peores.
¿qué es lo que me resta decirles? No pierdan la esperanza, porque el Dios nuestro no es Dios para adorarlo solamente cuando las cosas nos van bien. Hay que seguirlo adorando cuando las cosas estén mal. Amén, querido. ¿Alguna pregunta? Adelante, por aquí y por aquí. Un momentito, antes de hablar, deja que él te tome el juramento. No podemos permitir sin declaración jurada. Adelante. En el caso mío y en el caso de muchos hermanos, yo he sentido la presencia de Dios más cuando he pasado por las pruebas y por las dificultades que en los tiempos buenos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pasamos acá. Dos micrófonos. 2 segundos. Adelante. Pegado. Ajá. Se cerró el canon. El estudio completo de que fueron al estudio. Estas personas investigaron todos estos hechos. Estas personas investigaron todo, casi 400 años Sí. para poder aprobar la Biblia. O sea que no creo que un estudio de 400 años haya pasado así prevista. Claro. Obviamente, no podemos, ¿verdad? No podemos privar el derecho de los teólogos críticos, ¿verdad? Sobre todo es bien gracioso, eso lo hemos conversado Rebeca y yo en algunas ocasiones, es bien gracioso que los teólogos críticos hablan de la fuente Q, ¿verdad? La fuente Q y la fuente Q y la fuente Q, utilizan la fuente Q para negar las cosas que nosotros afirmamos. Pero ¿sabe qué es lo gracioso? Que la fuente Q no existe. La fuente Q no existe. ¿Dónde está? No. Pues la fuente Q es simplemente un medio de apreciación teológica para una reflexión. Tiene el perfecto derecho. A lo que no tienen derecho es a criticar o a mofarse de lo que podemos pensar de manera distinta. Porque ya necesariamente todo esto es un aspecto reflexivo. Y como tú bien señalas, aquí hay una seriedad dentro del proceso. Y el crítico vive de la crítica. Bueno, si no puede, no vive. Entonces, usted Sí. dijo que Silvano llevaba las cartas Sí, por diferentes sitios. que probablemente haya sido así. Pero hay como 4 o 5. Un estudio que usted dio decía que enviaban las cartas y estas cartas las seguían A ciertos moviendo. lugares, sí. Sí, se usaban distintos recursos. O sea, nosotros no podemos, claro, nosotros tenemos la dicha de estar en dos generaciones distintas. Pues hoy en día a mí me mandó un mensaje un pastor de Argentina hoy, y yo venía en la autopista y le dije, permíteme adelantarme un poquito y ya ahorita yo me puedo entonces sacar el celular del bolsillo porque tenía el auricular y ahorita yo te envío, claro, yo venía de calle y le digo entonces a mi esposa, contéstale. Oiga, y en menos de 15 segundos ya él tenía el mensaje en Argentina, allá en la Patagonia, arriba, donde casi uno se congela, que vive él, y ya él tenía el mensaje y un par de minutos después me contestó para atrás. Pues hoy en día tenemos esa gran virtud. Antes pues tal vez se nos tardaban 3 o 4 días, ¿verdad? Nos echábamos la carta al correo. No, en ese estadio nuestro, ¿verdad? Y la echábamos al correo y después esperábamos que llegara. Pero en aquel tiempo tardaba años en llegar. Así que se utilizaban todos los recursos y todas las posibilidades que hubiera. ¿Quién sabe qué cartas fueron llevadas por no cristianos? Porque si se sabía, tú vas para tal sitio, tú me puedes llevar este documento, por favor. ¿Lleva? No había Pony Express. No había Pony Express. Los mensajes iban en caravana. Las caravanas a veces eran los portavoces de los mensajes. Es así. Bueno, Nos vamos. seguimos el martes que viene trabajando un poco con la carta de Pedro y entonces miramos uno de los capítulos que